Bien, amigos, muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva cápsula de fe de hoy, 6 de mayo del año 2025. Esta noche vamos a tener el tema de los profetas Elías y Eliseo. Continuando con todo este segmento del Colegio de Biblia, que ya empezamos a hablar de los profetas en general, que nos hizo una exposición muy bonita de Esperanza. Bueno, pues ahora vamos a empezar a especificar los profetas. Y está dando inicio Esperanza con Elías y Eliseo. Entonces, pues bienvenida, Esperanza, adelante. Muchas gracias, Luis Miguel. Buenas noches a todos. Gusto en verlos a todos. Entonces ya comenzamos porque es poco tiempo en realidad, así que no se nos vaya a retrasar esto. Pero por lo pronto ya saben que rezamos al Espíritu Santo. Le pedimos que nos ilumine, que nos acompañe, que nos abra la mente, que nos disponga el corazón para recibir las enseñanzas que Él nos quiere dar por medio de todo esto de la Biblia, que viene siendo la revelación de Dios. Acuérdense que la Biblia no son palabras de Dios, bueno, son palabras de Dios, pero no solamente son sus palabras, sino que es Dios mismo el que nos habla. A cada uno nos habla por medio de la escritura. Y nos va revelando muchas cosas, nos va revelando quién es Él, quién es el hombre y qué espera Dios de nosotros. Entonces, tenemos que poner mucha atención y mucha disposición para escuchar ese, ese hablar de Dios por medio de la Biblia. Entonces, comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a hablar ahora de dos profetas, los dos profetas primeros que hubo, pero profetas importantes, el profeta Elías y el profeta Eliseo. Elías, bueno, los nombres, miren, empieza con él. Él es el nombre de Dios. Él es el nombre que tenía Dios desde el principio, él. Entonces, cada vez que vemos él, quiere decir que estamos hablando de Dios. Entonces, Elías significa Dios es Yahvé. Y Eliseo significa Yahvé, o sea, Dios es salvación. Ahora, el Elías es el padre del profetismo, es el principal profeta y el primero que, eh, que habló seriamente acerca de Dios y es el defensor del yavismo. ¿Qué quiere decir eso del yavismo? Pues el que supieran todos y reconocieran que Yahvé es Dios y que es el único Dios. Claro que esto de que sea el único Dios tardó muchos siglos en cuajar, en que por fin se comprendiera que es un solo Dios. Pero por lo pronto necesitaban, y lo que Dios quería, es que solamente a Yahvé se le rindiera culto. Podía ser que hubiera otros dioses, pero solamente los israelitas debían darle culto a Yahvé, a Yahvé. Y Elías eso es lo que defiende, a Yahvé. Y quiere que sepan que los otros dioses no son dioses, solamente Yahvé. Ese es su propósito. Así que Elías por eso fue importantísimo. Ahora, tanto Elías como Eliseo, a ver la siguiente, ¿cómo? Bueno, sí, tanto Elías como Eliseo no escribieron, ellos nada más actuaron, vamos, ellos enseñaron, ellos hablaban lo que Dios les decía, pero no lo escribieron. Ahora, ¿quién lo escribió? Pues lo escribieron
los discípulos de uno y del otro, que eran también profetas. Claro, ya eran profetas de otra categoría, pero había entonces muchos grupos de profetas, que eran como cofradías, como asociaciones de profetas, y ellos son los que escriben acerca de Elías y de Eliseo. Y es lo que sabemos de Elías y de Eliseo, lo que contaron estos otros, les digo, estos otros profetas. Estas historias del profeta Elías y del profeta Eliseo fueron escritos en el reino del norte. Miren, bueno, es que mi, mi flechita se ve o no se ve. Estoy moviendo mi flechita. ¿Se mueve? ¿Se ve la No, no, flechita o no no? se ve la flecha. Bueno, entonces así, sin moverme en flecha. Está un mapa. Este mapa es Israel. Este mapa es Israel. La parte azulita que se ve entre lo morado y lo verde es el Mar Muerto. El Mar Muerto hacia arriba tendría que tener una línea azul que es el río Jordán y llega al lago de Genesaret, que también es ahí, es una manchita azul muy pequeñita, todo eso está muy pequeñito, pero en fin, eso nada más para que se ubiquen, es Israel. El mar de la izquierda pues es el mar Mediterráneo. Ahora, ese reino de Israel se dividió en dos reinos. Se pelearon bueno, que después de Salomón se dividió el reino en dos, el reino del norte llamado Israel, el reino del sur llamado Judá. Entonces, en el reino del norte es donde van a trabajar o donde van a hacer su labor de profetas tanto Elías como Eliseo. Y en ese reino del norte es donde se escribe la vida de Elías y de Eliseo. Ahora, se escribe dentro del libro de los reyes. Nosotros en la Biblia tenemos dos libros que se llaman de los reyes, y el primero y el segundo, claro. Entonces, en el primer libro de los reyes es donde se habla de Elías, en el segundo libro de los reyes es donde se habla de Eliseo. Pero el autor este libro de los reyes, entremezcla, aquí puse Ilvana, pero pues sí, entremezcla estas historias de los profetas junto con las historias de los reyes de Israel. Y se mencionan también los reyes de Judá, pero principalmente de Israel, el reino del norte. Ahora, hablamos de Elías. Elías, que fue el padre del profetismo, nació en Tisbé, ahí donde vemos el mar muerto que les decía. Arriba, hacia arriba, está la región de Galaad. Y ahí en Galaad, una ciudad Tisbe, es de donde se supone que era este profeta y que lo manda Dios a profetizar y a enseñar en el reino del norte. A ver el siguiente cromo. Pasamos a otro. Miren, en el libro de los reyes se habla, lo primero que se habla del profeta Elías es un asunto entre las guerras de Israel con, con los arameos, que son los de Damasco, con el rey de Damasco. En fin, eran muchas guerras entonces. Bueno, digo que entonces y ahorita estamos en guerras por todos lados, ¿verdad? Pero entonces también había muchísimas guerras contra los arameos. Y eso es lo primero que se habla de Elías. Pero acabando de hablar de eso, de las guerras arameas, se habla de la viña de Nabot. Este Nabot era un señor que tenía una viña muy bonita y muy cerca de la casa del rey Ahab. Fíjense que en la Biblia dice Ahab con J, y sin embargo en las ilustraciones dice Acab, porque hay en otras Biblias que lo llaman Acab, pero en fin es el rey Ahab o Acab. Este rey le gustaba mucho la viña de Nabot
y la quería para agrandar su propiedad. Y entonces fue a pedírsela a Nabot que le diera su viña, que se la compraba el rey Ahab. Pero Nabot no quiso venderla porque el terreno era muy importante, entonces, bueno, todavía ahora, pero era muy importante, es donde estaban sus antecesores, donde habían vivido toda una secuencia de familias. Allí era muy importante la tierra, por lo tanto no la vendían. Y como no la quiso vender, Nabot, Ahab se puso muy triste. Entonces la esposa de Ahab le resolvió el asunto y entonces mandó matar a Nabot. Y ya le llegó con su marido, el rey Ahab, y le dijo, ya no tienes problemas, Nabot ya está muerto, así que toma la viña. Y Ahab muy contento fue y tomó la viña como su propiedad. Y es donde tenemos aquí la segunda ilustración. Vemos al profeta Elías reclamándole, señalándole su crimen al rey Ahab y a la reina que se llamaba Jezabel. Este rey Ahab era infiel, no adoraba a Yahvé, sino que se iba a adorar al que fuera. Y se casa con Jezabel, que era fenicia, de Sidón de Fenicia. Ella llevó su dios, que fue Baal, los dioses Baal, y en fin. Y Ahab, muy contento, le hizo altares al dios de la Jezabel, y pues se portaban mal, y iba todo el pueblo mal, porque lo que hace el dirigente, pues casi siempre influye muchísimo en todo el pueblo, entonces todo el pueblo se puso a adorar el dios de la señora esta, Jezabel. A ver, otro cromo. Sí, Miren, aquí vemos a Nabot apedreado, porque la forma en que Jezabel acusó a Nabot fue diciendo que él estaba inventando historias en contra del rey, de la reina, y que era un infiel y que hacía todo mal, y que entonces lo decidió el pueblo apedrearlo y lo mataron así, apedreado. El siguiente. Ah, ahora, como fue Elías a reclamarle al rey Ahab y a la esposa Jezabel, Jezabel le cogió mucho coraje a Elías y empezó a perseguirlo. Y persiguió matando a 100 profetas que seguían a Elías, o sea, 100 profetas yavistas fueron matados por Jezabel. Entonces, Elías, claro, por orden de Dios, que ya estaba harto de tantísima maldad de Jezabel y lo que había hecho con el pobre de Nabot y su viña y que adoraba a otros dioses, Elías, por orden de Yahvé, pronunció una palabra en que decía que iba a haber una sequía de 3 años. No iba a llover durante 3 años. Y así fue, porque Elías oró a Dios, Dios le dijo que ese era el castigo. Pero para que Elías no muriera, no padeciera tanto, Dios le dijo a Elías que fuera al torrente de Kerit, al norte de Tisbe, que ahí se quedara y que él bebería del torrente. Esos torrentes era agua que bajaba de las montañas cuando llegaba a llover allá en Israel y sigue habiendo esos torrentes y son las aguas que aprovechan los israelitas para todo lo que necesitan. Pero bueno, ahí en el torrente él tomaba agua y Dios le mandaba a los cuervos para que lo alimentaran. Entonces los cuervos le llevaban en la mañana pan y en la tarde carne a Elías y tomaba agua del torrente querido. Pero llegó el momento en que el torrente se secó y Dios le dijo a Elías que se fuera a Sarepta, una ciudad cercana a Sidón, también Fenicia. Otra foto, por favor. Se fuera a
Sarepta, Fenicia, pero les digo, fue Dios quien le dijo que lo hiciera. Y dice uno, pero ¿por qué se fue allí justo a la tierra fenicia, la tierra del dios Baal, donde está el dios Baal? Bueno, pues Dios quería eso, quería manifestar su poder y su amor también en esas tierras extrañas. Son las cosas de Dios, ¿verdad? Las ideas de Dios, los planes de Dios que solamente uno que tiene fe los trata de entender. Porque ya le dijo a Elías que fuera ya a Sarepta y que una viuda lo ayudaría. Llegó a Sarepta, se encontró a la viuda y a la viuda le pidió agua, la viuda se lo dio y también le pidió pan y fue cuando la viuda le dijo que no tenía ya nada más que un puñito de harina y un poquitito de aceite con lo que iba a ser un pan y que con ese pan iban pues a despedirse de la vida, ella y el hijo, porque era lo último que iban a comer y ya se iban a morir. Entonces Elías le dijo, no, convídame de ese pan y verás lo que vamos a hacer. Y lo que hizo Elías, el milagro grandioso que hizo, fue que esa harina y ese aceite no se agotaran todo el tiempo que durara la sequía. Entonces siempre tuvo la viuda aceite y harina para cocinar pan y poder vivir ella y el hijo, porque tenía un hijo. Pero ese hijo se enfermó y se murió. Entonces la viuda le pidió a Elías que hiciera algo y Elías sí le pidió a Dios que le devolviera la vida al hijo y se la devolvió. Y el niño resucitó. Es el gran milagro que hizo Elías allí en Sarepta. Pero déjenme leerles por qué es las lecciones profundas de estos dos hechos de Elías en Sarepta. Que se note que el poder de Yahvé se extiende no solo a la tierra de Israel, sino a toda la tierra, inclusive la tierra de Baal, que es enemigo de Yahvé. Pero el poder de Yahvé se extiende a todos lados. Luego, el país de Baal es también afligido por el hambre, pues sí, porque esa sequía fue de toda la región, así que también tenían mucha hambre allí. Y Dios mira por todos los suyos. Entonces Yahvé mandó lo necesario para que esta viuda comiera. Y vemos cómo esta Fenicia, porque es de Fenicia, es caritativa, ayudó a Elías, era una persona muy buena, en contraposición a la reina Jezabel, que era una malvada. Ahora, hacen ver entonces el amor de Dios, que es para todo el mundo y que el poder de Dios no tiene límites. Entonces, la siguiente ilustración. Llegó un momento en que le dijo Elías a Ahab que iba a haber un duelo y que para eso se subieran al monte Carmelo, estaba ahí cerca. En cierto lugar, en el monte Carmelo, le dijo, tráete a todos tus profetas, que eran creo que 5,000 profetas de Baal, y los profetas, y por otro lado estaría Elías y se haría un duelo en el Carmelo. En el Monte Carmelo, este duelo no era para saber quién era más poderoso, si Baal o Yahvé, no, no, porque era para decidir quién es Dios, Baal o Yahvé. Entonces se realizó al estilo de los fenicios. Primero pusieron las piedras, la leña y el animal que iban a matar, a ofrecer, y se trataba de que bajara cielo del fuego, que bajara fuego del cielo. Esa era la forma en que se esperaba que se realizara ese duelo, ese sacrificio. Entonces estuvo todo el día los profetas de Baal rezando, bailando, danzando en éxtasis, pidiéndole a su Dios, gritando, haciendo de todo y
pues el Dios no hacía nada. Y entonces hasta Elías se burló de ellos y les dijo, pues griten más fuerte, a lo mejor está dormido su Dios, o a lo mejor salió por ahí, pues tiene muchas cosas que hacer. Pero no, pues no, nomás no bajó nunca el fuego del cielo. Pero entonces le tocó su turno a Elías. Y Elías puso también sus piedras, su leña, su animal. Y le dijo a Dios, Señor, ya ve, tú esperamos en ti. Ah, todavía para hacerlo más dramático el asunto, que le echó agua al altar. Y no solo eso, sino que cavó una fosa alrededor del altar y le puso agua también alrededor del altar. Y entonces oró a Yahvé y bajó fuego del cielo y consumió la ofrenda. Entonces todo el pueblo enloquecido, feliz, todos dijeron, creo en Yahvé, creo que Yahvé es Dios. Ahora, para esto, bueno, se ha de haber entendido ya que se le puso agua, ahora ya no había sequía porque terminó la sequía. Terminó la sequía y pudieron, entonces hicieron esto del duelo del Carmelo para decidir quién es Dios, Baal o Yahvé, y que el pueblo decidiera, porque así se lo dijo Elías, ya no vayan a estar cojeando entre un Dios y otro, o se definen, o son de uno o son de otro. Y ya todos dijeron, bueno, el pueblo creyente, el pueblo bueno, dijo que Yahvé es Dios. Ahora, después de esto, Elías mató, mandó a ponerle cuchillo a todos los profetas de Baal. Eso hizo enfurecer a la reina Jezabel. Y entonces más quiso apoderarse, apresar a Elías. Y entonces Elías tuvo que huir. A ver, la siguiente, por favor. Elías tuvo que huir y decidió huir al monte Oreb. Quiso, bueno, sí, estaba huyendo de la reina Jezabel, por supuesto, y del rey Ahab, pero él lo que quería era ir al monte Oreb, que es lo mismo que Sinaí. El monte Oreb y el monte Sinaí es el mismo, es diferente idioma para el nombre, pero es el mismo. Y decidió ir allí para encontrarse con Dios, para rehacer la alianza, para preguntarle a Dios qué hacer, porque estaban las cosas muy difíciles. Entonces, el camino era muy largo y a la mitad Elías ya no podía más y ya estaba agotado, ya desfallecía y de plano le decía a Dios que me muera, Señor, que me muera, porque ya no puedo más. Pero Dios le mandó un ángel con alimento que lo confortó y lo ayudó para seguir el camino, para que siguiera hasta el monte Sinaí. Llegó al monte Sinaí, llegó al monte Sinaí y se metió en una cueva, pero Dios lo llamó y le dijo, sal a la entrada de la cueva. Entonces salió Elías y hubo una gran tempestad, pero allí no estaba Dios. Luego hubo un gran terremoto que veía cómo se caían las piedras y cómo se movía todo, pero ahí no estaba Dios. Luego hubo un fuerte fuego como el que vemos aquí, pero allí no estaba Dios. Y acabando eso, vino una suave brisa y allí sí estaba Dios. Y entonces le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? Ay, Señor, pues es que me siento tan mal porque todos, quería yo leerlo. Ah, sí, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, lleno estoy de celo por Yahvé, porque los hijos de Israel han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han matado a tus profetas al filo de la espada. He quedado yo solo y buscan quitarme la vida. Entonces Dios le hizo tres encargos. Le dijo que ungiera como rey a Hazael como rey de Aram, a Jehú como rey de Israel
y que ungiera a Eliseo como su sucesor en la misión profética. Elías sí pudo elegir a Eliseo y que fuera su sucesor, pero las otras dos cosas ya no las hizo Elías, sino que las hizo Eliseo después. Bueno, ahora sí, siguiente. Les tengo esta foto, que es el monte Sinaí o el monte Oreb. Así es el monte Sinaí. Ese es el monte en donde Dios le dio las tablas de la ley a Moisés y es el lugar donde ahorita Elías se fue a refugiar. Nada más les puse ahí como dato curioso para que vean cómo es piedra tras piedra, tras piedra, tras piedra. Este convento que se ve abajo es el convento de Santa Catarina, en donde allí viven unos monjes y son los que custodian pues esa región. Bueno, a ver lo que sigue. Ahora, tanto los relatos de Elías como los de Eliseo existieron primero separados. Escribían acerca de uno, escribían acerca de otro, los diferentes alumnos, los profetas alumnos de ellos. Pero andando el tiempo, estas dos biografías fueron combinadas. Les pareció bien combinarlas porque sí, además uno era el sucesor del otro. Entonces fueron combinadas de tal manera que se confunde el final de la historia de Elías con el principio de la historia de Eliseo. Aquí tenemos otras dos fotos de Elías y de Eliseo. Son muy diferentes y además Eliseo era mucho mayor, Elías era mucho mayor que Eliseo. Para esto, ellos hicieron su labor, su misión más o menos en el año 850 antes de Cristo, así comenzó Elías, 850 años antes de Cristo, fíjese, fue mucho, 850 años. Y el profeta Eliseo terminó su labor más o menos en el 800, o sea, duró como 50 años todo este asunto de Elías y Eliseo. A ver, lo que sigue. Ahora, Elías se encuentra a Eliseo arando. Eliseo era hijo de unos campesinos ricos porque estaba arando con 12 yuntas, imagínense, 12 yuntas de bueyes. Y debe haber sido un hombre muy fuerte, muy, pues sí, alto, fuerte, no sé, porque para estar arando y organizando a las 12 yuntas y él estaba con la doceava. Y allí Elías lo encuentra y le echa su manto encima. Eso de echarle su manto significa te doy mi posición, te heredo lo mío. Entonces fue la forma de demostrar que estaba eligiendo a Eliseo. Y Eliseo le dijo que sí, inmediatamente, pero no se fue inmediatamente, porque le dijo, pero déjame despedir de mi padre, de mi madre. Entonces Eliseo mató a esos bueyes y con la madera de la yunta, bueno, así se llama, sí, la yunta, la madera aquella, Sí, hizo fuego y con eso cocinó a esos bueyes y dio la comida al pueblo. Y entonces él se fue a seguir a Eliseo, a seguir a Elías. Es decir, Eliseo tomó como maestro y guía a Elías y se fue tras él y se fue con él varios años, fueron varios años. Y Elías como que quería invitarlo a que lo dejara. Yo creo que era así como para probarlo. Y además Elías pues iba rumbo a su final, rumbo a su destino, pero no le decía a Eliseo, vamos hasta tal lugar, sino que le iba dando por pedacitos nada más. Lo más probable es que Elías no sabía bien a dónde iba, sino que se lo iba revelando Dios poco a poco. Y por eso es que no fue una información de un jalón. Entonces Elías se encuentra a Eliseo arando y le echa su manto encima. El que sigue. Eliseo sigue, les digo, es
es el discípulo de Elías, lo sigue constantemente y llega un momento en que van a pasar el río Jordán. Y para pasar el río, Elías con su manto golpea el agua y el agua se abre de par en par. Y por ahí, por tierra seca, atraviesan. Ese manto también lo va a utilizar Elías cuando regrese del lugar al que van, porque bueno, ahorita atraviesan el río Jordán. Bueno, ahí lo dice, para atravesar el río, Elías golpea las aguas con su manto y estas se dividieron de un lado y de otro. Pasamos a otra. Ya que pasaron a ese otro lugar, además se les iban pegando muchos profetas de por ahí de la región, porque todos iban con ellos, pues a ver qué aprendían y qué hacían, ¿verdad? Entonces eran muchos, pero al atravesar el río solamente lo hizo Eliseo. Entonces los otros profetas se quedaron del otro lado del río. Al atravesar el río, Elías fue tomado por un carro de fuego que era llevado por unos caballos de fuego. Y lo último que hizo fue aventarle el manto a Eliseo. Ahora, ya le había preguntado a Eliseo que qué le pedía, que le pidiera un deseo. Y Eliseo le dijo, yo quiero las 2/3 partes de tu poder. Y ya Elías le dijo, no, pues yo no soy el que te lo va a dar, si te lo va a dar, es Dios el que te lo va a dar, ya ve. Y se ve que sí se lo da desde el momento en que Eliseo puede ver eso que nadie puede ver, que es el que se vaya en ese carro de fuego, el profeta Elías. Entonces se le queda el manto a Eliseo y Eliseo ve cómo se va el profeta Elías. Pero los demás mm, profetas que por ahí andaban no vieron nada porque además estaban del otro lado del río. Ahora, por eso de que como que no se relata la muerte de Elías, que sí murió, seguro, ¿no? Pero como no se relata, los judíos siguieron creyendo que Elías volvería y tan creían que también Jesús lo menciona porque dijo, Elías ya volvió en la persona de Juan Bautista. Y Elías aparece, después de esto, ya que se desaparece, la siguiente vez que aparece es en la transfiguración de Jesús. Ahí aparece Elías de un lado de Jesús y Moisés del otro lado. Bueno, eso es aparte. Pasamos a otra. Eliseo es un profeta carismático, o sea, tiene muchos dones, muchos regalos de Dios. Entonces, su vida es un tejido de acciones asombrosas. En los relatos de Eliseo hay al principio muchos relatos cortos de cosas maravillosas que hizo, como una de ellas es este, multiplica el aceite de una viuda. Esta es una viuda, se queda viuda y la quieren correr de su casa porque no, sí, porque no va a tener para pagar la renta y la quieren correr. Entonces sufre y tiene 2 hijos. Y Eliseo le dice lo que va a hacer. Le dice, ¿tienes aceite? Sí, sí, tengo. Bueno, pues con ese aceite vas a llenar todas las jarras que puedas. Ve y pídele a tus vecinas todas las jarras vacías que tengan. Entonces pidió jarras y jarras y jarras, y todas esas las llenó con el aceite que ella tenía. O sea, fue un aceite que no se acababa hasta que se acabó la última jarra que tenía que llenar. Entonces le dijo Eliseo, ve y véndelas, esas jarras, y con eso pagas al que te quiere sacar de tu casa. Pagas y vas a poder vivir aquí con tus hijos muy a gusto. A ver, siguiente lámina. En otra ocasión, es hospedado por una tsunamita, o sea, de Tsunam. Esta tsunamita lo hospeda y también tiene un hijo. Y este hijo también se enferma, como pasó con Elías. Se enferma y se muere. Y entonces le dice a Eliseo, pues, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible si yo te estoy ayudando y se muere mi hijo?
Entonces Eliseo le dijo, dame a tu hijo. Y entonces lo abrazó, lo subió, le besó, le respiró, le hizo muchas cosas al niño para que reviviera y revivió y se lo entregó a la tsunamita ya con vida nuevamente el muchachito. A ver, otro. En otra ocasión iba por el camino, iba por el campo, y entonces la gente que estaba por allí le decía, se ve muy buena esa agua y sin embargo no la podemos tomar porque es un manantial envenenado, hace daño esa agua, no se puede tomar y tenemos mucha sed, todos padecemos de sed, pero es un manantial que no sirve, de agua, pues no podrida, pero sí envenenada. Y entonces Eliseo echa sal en ese manantial y se purifican las aguas y pueden tomar agua tanto los habitantes de allí como los animales y todas las plantas reverdecen. Pues son esas acciones asombrosas que hace Eliseo. A ver, otro. También van a comer en alguna ocasión y en la olla en la que se estaba cocinando el guiso, pues resulta con que estaba envenenado y no podían comerlo y también era un problema porque todos tenían hambre, todos querían comer y esa olla estaba envenenada y entonces le echó harina a la olla, Eliseo, y con eso quedó el agua, la olla purificada, ya se le quitó el veneno y todos pudieron comer de lo que estaba en la olla. ¿Otro más? Ah, el que ya les había yo platicado en la otra ocasión, que cura de la lepra a Namán el sirio, que le dice, este sirio era importante, era un jefe del ejército de Siria, y pues gracias a la sirvienta del rey es que se entera de que hay un profeta en Israel y que lo puede curar y va a verlo, y como Eliseo le dice que se meta al río Jordán 7 veces y Naamán se le oye eso como absurdo, como medio loco que le pida eso, no quiere hacerlo, pero sus compañeros lo invitan así a hacerlo, que por qué iba a esperar algo maravilloso que llame la atención, pues si le están pidiendo algo sencillo, pues que lo haga y se metió al río Jordán 7 veces y quedó completamente sano de la lepra. Otra ilustración. Ah, pues ya acabamos con ese acto taumatúrgico, o sea, de hacer milagros de Eliseo, porque fue un profeta muy milagroso. Y entonces quise poner este cromo porque hay una gran diferencia entre el poder taumatúrgico, o sea, el poder de hacer milagros de Jesús, al poder que tenían los profetas, bueno, que tenía este Eliseo del que estamos hablando, que fue muy milagroso. El poder era muy diferente, porque el poder de Jesús venía de Jesús. Él tenía el poder de hacer milagros por sí mismo, porque él era Dios. Y los profetas, no, ellos no tenían el poder por sí mismos, sino que era Dios quien hacía los milagros por medio de los profetas. Entonces esa es una gran diferencia. Lo mismo nos puede pasar ahora con las imágenes de los santos o de las imágenes de Jesús mismo, porque se oye muchas veces, hay que ir a visitar al Cristo de tal lugar porque es muy milagroso. Hay que ir a visitar a, no sé cómo se llama, Judas Tadeo, porque es muy milagroso. Y hay que ir a visitar a la cruz de quién sabe dónde, porque es muy milagroso. Bueno, pues ni el santo ni la cruz, ni la imagen de ningún lado son muy milagrosos. El que es milagroso es Dios.
que es quien hace los milagros a través de los santos, por la intercesión de los santos. Eso sí, los santos pueden interceder por nosotros, pero es Dios quien hace los milagros. Entonces, cuando entramos a una iglesia, no vayamos a hincarnos ante el Cristo de las Maravillas y ante San Charbel y ante, ¿qué otro santo será? O, no, no, el que importa es Jesús, que es Dios. Hay que hincarnos ante el sagrario, hay que hincarnos ante Jesús, ante Dios y pedirle a Dios. ¿Para qué le andamos pidiendo a sus ayudantes? Mejor pidámosle a Dios directamente lo que necesitamos y démosle gracias a Dios por todo lo que nos da, porque todo lo que tenemos, comenzando por nuestra vida, es Dios quien nos lo da y quien nos mantiene en la vida. Él nos sostiene en la vida. Y bueno, de esta manera damos gracias a Dios por los profetas que Él ha enviado para darnos la revelación de Dios, para hacernos llegar en nuestro idioma lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios nos enseña, que es el amor maravilloso de Dios. Bueno, pues hasta ahí terminó nuestra clase de Elías y Eliseo, profetas no escritores, acuérdense, quienes escriben de ellos es el autor del libro de los reyes, o los autores del libro de los reyes, pero ellos no escribieron. Muy bien, Esperanza, pues muchísimas gracias por esta cápsula hermosa. Me llama mucho la atención ver y aprender todas las prefiguraciones de Jesucristo que hubo de la vida de Jesús. Bueno, una antes, cuando se abre el río Jordán para que pasen, recordando el paso del pueblo de Israel, ¿sí? Por el mar, pues vemos una prefiguración de la multiplicación de los peces y de los panes, ese gran milagro de Jesús en todos estos milagros del aceite y de la harina que se multiplica sin parar para beneficio de esta persona, y así vamos viendo muchas resurrecciones que hacen, bueno, no resurrecciones, sino reviven personas, ¿verdad? Qué cosa más maravillosa, cómo el Señor se va anunciando a lo largo de los tiempos. Ahí voy Exactamente. y voy a llevar esto, va a haber abundancia, va a haber para todos, o sea, y sobra. ¿Va? Pues bien, hermanos, muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Con qué se quedan? ¿Sí? Maravilloso. ¿Mm? Bellísimo. Lidia. Bellísima este. Gracias. Gracias, Esperanza. Yo no conocía realmente, ahorita lo que escuché, llegué un poco tarde, disculpa, pero sí la relación de Elías y Eliseo, cómo habían pasado. Pero bueno, llegué tarde, pero ahorita voy a escuchar la grabación si no la pasa Luis Miguel. Pero sí, es muy interesante. Muchas gracias. Es bonito aprender algo, ¿verdad? Sí. Sí, Claro que claro, sí. Muchas gracias. Pero sobre todo lo que me gusta es aprenderlo así en trocitos chiquitos y saborearlos. Sí, Y encontrarle todos los significados, todos los símbolos que tienen esas pequeñas partes de la historia de la salvación. Es una historia muy larga, muy grande y maravillosa. así es. Así es. Muchas gracias. Hermanas, pues un abrazo a todos, muchas gracias, Esperanza, felicidades, una maravillosa exposición como siempre, ¿va? Un abrazo a todos y nos estamos viendo el próximo martes en la siguiente cápsula de fe. Ya ni digo de qué se va a tratar porque luego me equivoco, voy al calendario, es otra cosa, pero nos vemos el martes en nuestra siguiente cápsula de fe. ¿Sí? Un abrazo a todos, muchas gracias. En el nombre del Bien, Padre, saludos a del todos, Hijo y que del estén muy Espíritu bien. Santo. Cuídense mucho. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Esperanza. Adiós. Muy bonito Nos todo. vemos. Gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches a Buenas todos. noches a todos. Bye.